quieren venir a su presencia a alabarle? Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo está, iglesia? Con alegría, en victoria, venciendo en medio de cada una de las adversidades. ¿Cuántos están vencedores en esta mañana? Qué bendición estar en la casa del Señor. Tengo esta mañana muchas expectativas. Sé que el Espíritu de Dios hará cosas maravillosas. Y quiero dar en primer lugar la bienvenida a muchos hermanos especiales que nos acompañan, que teníamos ya varios días de no verles y que es una hermosa bendición tenerles en este lugar. Para empezar, tenemos a mi hermano que nos visita de Italia. Él es el italiano que anda por acá y que nos anda visitando. Él es hermano de sangre y pues es una bendición que esté acá con nosotros. Tenemos, déjeme ver, a otra italiana que nos anda visitando también. Manaletti, ¿dónde está? Ah, ya está. ¿Cómo está ahí? Estoy aprendiendo italiano también. Quiero ver al hermano Miguel que nos visita. Hermano, bienvenido a este lugar. Es una bendición. Rostros que quiero, si no lo alcanzo a saludar, por favor, perdóneme, pero es una bendición tenerle en este lugar. El hijo de mi hermana Emma. Qué bendición que estén acá las hermanas de Carlita. Regalémosle un fuerte aplauso, por favor, a cada uno de ellos. Tenemos a una misionera también que nos va a apoyar esta mañana en la capacitación de maestros de niños. Bienvenida. Y a cada uno de ustedes, hermanos, es un privilegio. Quiero que vaya a su Biblia, por favor, a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y quiero compartir esta mañana un tema que sé que el Señor va a colocar un reto en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Quiero agradecer a Dios, hermanos, también porque ha sido bueno. Sé que a pesar de las adversidades, Él terminará de obrar de una manera especial y es una bendición tener una vez más, después de varios días, a nuestro hermano Samuelito entre nosotros, a su esposa que por ahí anda, que usted mejor que nadie sabe que hay una oración continua por nuestro hermano Máximo, nuestro diácono, y sabemos de que el Señor es fiel. Amén, iglesia. Y no nos cansaremos de orar hasta que el Señor responda esa necesidad. Capítulo 3, por favor, en el verso 16. Ayúdenle a la persona que está a su lado, comparta la Biblia. Y si lo tiene, dígame amén, por favor. Dice la palabra del Señor, el verso 16, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo leemos todos juntos a la cuenta de 1, 2, 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Clamamos, Espíritu de Dios, para que no sean solamente palabras que lleguen a la mente, Señor, sino que puedan brotar de nuestro corazón, Señor, a través de esta palabra que tú compartes, acciones. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a poner el sentido, a concentrarnos, a no distraernos, a procurar, Señor, esforzarnos a hacer tierra fértil para que tu palabra sea como semilla, Señor,
que en nuestra vida dé fruto al 100%, Señor, y podamos agradarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Muchas gracias. Amén, Padre. Amén. Antes de entrar a este sermón, queremos, ay Dios mío, queremos, hermanos, hacer una pequeña reflexión acerca de lo que por mucho tiempo se ha conocido como el cristianismo. Y yo creo de que hoy en día el cristianismo es algo que está en la mente y en el corazón de toda la gente. No se ignora el cristianismo, no tenemos problemas con el cristianismo, pero yo tengo severas crisis estos últimos días acerca de esa pequeña palabra, porque yo quiero reflexionar y que juntos podamos llegar a la conclusión si esta palabra, si esto del cristianismo se ha vuelto hoy en día una tradición o un estilo de vida. La conclusión a la que lleguemos la va a determinar nuestro corazón. Pero créame de que el mundo está necesitando que el cristianismo se vuelva un estilo de vida. Estamos a través del tiempo viendo más crisis, más problemas, más adversidades, más dificultades. Y de nada sirve que yo me ponga a renegar por todo lo que está mal y por todo lo que yo no veo. Creo que al final mi corazón deberá de colocarse en las manos de Dios para poder esperar en lo que Él puede hacer. Cuando vemos nosotros, iglesia, cómo el cristianismo ha venido evolucionando a través del tiempo, para mí es agradable transmitir a su corazón que muchas de las cosas que hoy podemos disfrutar es debido a hombres que estuvieron dispuestos a dar incluso la vida para que este evangelio siguiera siendo predicado. Pero si hoy el cristianismo se ha vuelto una tradición, usted y yo estaremos interesados en lo que a nosotros nos preocupa y ahí se acabó. Las demás cosas que el reino ocupe y necesito de nosotros, lo pensaremos si tenemos el deseo de hacerlo. Y al final encontraremos en este tiempo a un cristianismo que esté esperando hombres y mujeres que quieran en realidad disfrutar eso. Cuando nosotros vemos esto, quiero que veamos por favor los primeros versos del capítulo 3. Vaya conmigo por favor en el verso 5. Capítulo 3, en el verso 5, dice de la siguiente manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En primer lugar, para que podamos nosotros considerar esto, necesito que pensemos sobre algo. ¿De qué cosas usted y yo aún no nos hemos despojado para que Cristo more en nosotros? El verso que hemos tomado como base decía que en usted y en mí more la palabra de Dios. Ay, pero ¿no le ha pasado que es más emocionante estar viendo una novela que leer la Biblia? ¿No le ha pasado que es más emocionante ver una película de 3 horas que leer la palabra del Señor? ¿No le ha pasado que es más emocionante andar vitrineando en un centro comercial, hablando con gente, que estando en un culto? ¿Cómo logramos nosotros entonces que el Señor haga algo en nosotros? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar una labor para que el Señor pueda usar nuestras vidas? Cuando nosotros vemos a Colosenses, Colosenses procurará ayudar a un pueblo que está atravesando dificultades, en persecución, en dificultades entre hermanos, hay conflictos de pensamiento, doctrinas filosóficas, etcétera. ¿Cómo podemos bregar ante tanta dificultad? ¿Cómo podemos avanzar si al final a nosotros nos resulta más emocionantes otras cosas? ¿Cómo puedo yo en este punto hacer la diferencia en mi vida? ¿Cómo puedo ayudar a otros? Y al final, si usted presta atención, el primer punto en el que el capítulo 3 nos ayudará a reflexionar es que hay cosas de las que debemos despojarnos.
¿Cuántos necesitamos despojarnos de pecados en nuestra vida? ¿Cuántos necesitamos despojarnos de mentiras? De hipocresías. ¿Cuántos necesitamos despojarnos de odios en nuestros corazones? Resentimientos, amarguras. ¿Sabe que hoy en día usted y yo estamos viendo a una comunidad que lo que necesita es una sonrisa? ¿Qué hace usted cuando alguien le sonríe? Sonreírle. ¿Y qué hace usted cuando alguien le hace una gran cara de limón? ¿Qué te pasa? Oh? ¿Qué crees? Y en la calle encontramos gente que anda tan alterada que lo que puede cambiar es una actitud simple. Pero la pregunta es, ¿el cristianismo no es capaz de transformar la vida de alguien? Ese es mi análisis esta mañana. ¿Cómo podemos en medio, iglesia, de todo lo que atravesamos, provocar ayuda al corazón quebrado, al corazón necesitado? Hoy la gente no disfruta la vida, hoy la gente no disfruta lo que tiene, y al final necesitaremos preguntarnos si usted y yo vivimos el cristianismo como una tradición o como un estilo de vida. Porque como tradición, hermanos, permítame decirle que el mundo ya se hartó. Se necesita un cristianismo que se desarrolle desde la vida diaria, desde la praxis que cada individuo puede desarrollar. Quiero que vea, por favor, y más que vea, escuche este video. Si me arreglan bien el audio, por favor. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decía, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida, ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia hermana, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Fíjese bien, la primera parte de este canto nos hace referencia acerca de que el enemigo nos está ganando ventaja. Hoy en día la gente no quiere saber de iglesias. Hoy en día la gente tiene un dolor terrible en el corazón. Pero mi pregunta es, ¿hacia quién se conduce ese dolor? ¿Hacia aquel fundador del cristianismo o hacia aquellos que solo vivimos en una tradición? ¿Sabe algo? Cuando nosotros hablamos acerca del cristianismo, necesito que en primer lugar conozcamos un poquitito acerca de ese inicio, de aquello que hoy usted y yo representamos. Y por favor, mi oración es que a través de este sermón, usted y yo reconozcamos que somos representantes de lo que Cristo quiere hacer en esta tierra. Y si usted y yo seguimos escondiendo
diciéndonos, el evangelio sigue siendo estorbado, porque hay muchos que tienen necesidad. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 16. El cristianismo, ¿dónde inicia el cristianismo? Inicia 40 días después que Jesucristo resucitó. El cristianismo inicia 40 días después que Cristo resucitó. Él caminó entre aquellos que le vieron y dio testimonio de la resurrección del que él había hablado. Pero Mateo 16, véalo conmigo por favor. Mateo capítulo 16. Vea por favor el verso 18. ¿Lo tiene? Fíjese bien cómo dice el verso 18. Capítulo 16, verso 18. Dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Cómo, iglesia? Sobre ella. Cuando hablamos de este verso, él menciona a Pedro como que si él se convertiría como en un ladrillo de lo que el Señor iba a hacer. Pero cuando él menciona la palabra roca, hablando de él menciona la palabra griega Petros. Y cuando hablamos de esa roca, hablamos del Señor como fundamento, que en él las cosas no van a dejar de ser. Y el cristianismo se ha mantenido hasta esta fecha en pie, porque está fundamentado sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia. Y escuche bien esto: las generaciones van y las generaciones vienen. Las generaciones pueden ser buenas o pueden ser malvadas. Al final el cristianismo prevalecerá. Pero mi labor esta mañana es que en su corazón descubra algo. ¿Siente usted plenitud al ser llamado hijo de Dios, o todavía siente vergüenza de haber sido rescatado de la muerte y hoy tener vida? Porque si empezamos a analizar nuestros corazones, la gente de pronto se pregunta: ¿y por qué entre hermanos no nos llevamos? ¿Por qué entre otras iglesias no podemos visitarnos? ¿Por qué no podemos perdonarnos los unos a los otros? ¿Por qué no podemos ni tan siquiera abrazarnos? ¿Por qué ni tan siquiera podemos decirle a alguien que nos disculpe? ¿Por qué? Si somos aquellos representantes de Cristo, ¿por qué el corazón está más atento a los odios que al corazón que perdona? Y sepa que el evangelio no tiene sentido si no hay perdón y si no hay amor. Jesús en una ocasión dijo: ustedes deben aprender a perdonar, no como a ustedes se les da la gana, sino como yo los perdoné a ustedes. Y si Cristo me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a alguien? ¿Quién soy yo? Cuando nosotros hablamos del inicio de la iglesia, el Señor dijo: su fundamento será firme. Por eso usted y yo debemos encargarnos que como cristianos edifiquemos sobre Cristo, iglesia, y no sobre emociones, no sobre ministerios, no sobre servicios. No, eso es pasajero. Al final usted y yo estamos en este lugar por una sola razón: no queremos ir al infierno, queremos un día estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces el reto tiene que ver con un estilo de vida y no con una tradición. Veamos otro verso por favor, Hechos capítulo 2. La iglesia, el cristianismo inicia lógicamente con Cristo como fundamento. Hechos capítulo 2. ¿Con qué más la iglesia o el cristianismo es edificado? Con la venida de la promesa del Espíritu Santo. El cristianismo toma una fuerza, un auge tan increíble cuando el Espíritu Santo, el día del Pentecostés, visitó a aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Hechos capítulo 2, por favor, en el verso 1. Verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, como iglesia,
unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, como iglesia, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando nosotros vemos estos versos, encontraremos que Jesús caminó entre aquellos 40 días. Pero después de esos 40 días encontramos un remanente que empezó a orar, a pedirle al Señor por la promesa que les había dicho. Capítulo 1, por favor, en el verso 8. Fíjese bien, capítulo 1, para que vea dónde estamos ubicados en esa promesa. Verso 4, fíjese bien, Jesús hablando. Y estando juntos, en el verso 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús les dijo: espérense en Jerusalén. Habrá un evento, una promesa, un suceso sobrenatural. Y cuando vemos el capítulo 2, ese suceso, esa promesa, es el Espíritu Santo. Hoy en día la iglesia ha visto el cristianismo como algo tan sólido por la asistencia del Espíritu de Dios en aquellos hombres que han incluso perdido la vida con tal de seguir predicando a Jesucristo. Hoy yo le pregunto a usted, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que este cristianismo se vuelva un estilo de vida en otros corazones? Cuando nosotros vemos la historia en cuanto al cristianismo, vamos a encontrar mártires. Incluso hay uno en la Biblia que de hecho marcó la diferencia, siendo uno de los diáconos elegidos. Este hombre fue apedreado literalmente hasta morir. Y fue Esteban fue, ¿verdad? Santo, el que dijo en medio de esa circunstancia, escuche, siendo apedreado, Esteban dijo: consúmelos con fuego, Señor. No fue ese, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que están haciendo. Si a usted y a mí nos hacen una mala cara, ¿qué hacemos? Hacémela mejor si no oro para que Dios te consuma. Una mala cara y una ofensa, un golpe. Imagínese que le den un golpe a usted cuando Cristo te ama, ¡pum! Pero yo no. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Esteban, siendo apedreado, él mostró la fortaleza del cristianismo. ¿Y por quién? Por el Espíritu de Dios. Hoy en día la Biblia dice de que usted y yo somos templos y moradas del Espíritu Santo. Amén, iglesia. ¿Cuántos templos del Espíritu de Dios hay acá? Y dice la Biblia que el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús es el que opera en usted. Ahora, por favor, explíqueme, ¿en qué momento de esa asistencia del Espíritu de Dios es que estoy lleno de odios en mi corazón? Estoy lleno de amargura, que a mi lado hay alguien que necesita una palabra de aliento, y yo lo que digo es: si yo estoy más necesitado, ¿cómo le voy a decir yo algo a él, a ella? Y nos inclinamos por la mala manera de accionar, y no para que el cristianismo tome esa fuerza que ha venido trayendo. El Evangelio fue predicado de una manera gloriosa después de la asistencia del Espíritu Santo. El primer discurso de Pedro, que lo vemos en los versos que siguen, dicen que fueron 3,000 personas las que reconocieron a Jesucristo, y empezó un avivamiento muy especial. En el capítulo 6 de Hechos dice que los apóstoles congregaron a
una asamblea y les dijeron: elijamos diáconos porque no podemos descuidar la palabra del Señor y la oración por servir a las mesas. Y eligieron a 7 diáconos llenos del Espíritu Santo, entre ellos estaba Esteban, para que pudieran hacer la obra del cuidado de la iglesia. Cuando nosotros vemos esto, vaya conmigo a otro verso, por favor. Santo es el Señor. Capítulo 5, por favor, de Mateos. Mateo capítulo 5. Los primeros convertidos al cristianismo fueron judíos o prosélitos del judaísmo, y la iglesia estaba centrada en Jerusalén. Es interesante, iglesia, que muchas veces cuando esto comenzó fue visto como una secta judía probablemente, y algunos fariseos, saduceos y grupos religiosos quisieron atacar este nacimiento de lo que hoy conocemos como cristianismo. Pero cuando nosotros vemos lo que la palabra nos enseña, vamos a encontrar a su fundador, que es Cristo, que es Jesús, con palabras muy importantes como las siguientes. Capítulo 5, verso 17. Y escuchen lo que Jesús dice. Con esto abrogando la parte del nacimiento como una secta, sino como un Cristo redentor, pero apegado a lo que la ley de Moisés también decía. Capítulo 5, verso 17 dice, Jesús hablando: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Dijo Jesús, para cumplirla. Jesús había sido ungido de una manera especial para que ese mensaje de salvación fuera llevado al corazón y desvelara. Lo que le voy a decir es clave. El hecho de que no vivieran aquellos hombres bajo la ceguera del conocimiento, sino que aquello que conocían lo llevaran al corazón y fueran capaces de ponerlo por obra. En una ocasión Jesús les dijo: ustedes solamente limpian lo de afuera, pero por dentro son una pudredumbre horrible. En una ocasión Jesús les dijo a aquellos grupos religiosos: ustedes son sepulcros blanqueados. En otra ocasión Jesús les dijo: ustedes son ciegos queriendo dirigir a otros ciegos. En otra ocasión Jesús les dijo: ustedes ni entran ustedes, ni quieren que otros entren. ¿Cómo es posible? Y al final Jesús venía para enseñar la praxis diaria de lo que íbamos a conocer como cristianismo. Vea conmigo otro verso, por favor. Marcos capítulo 14. Hoy le voy a hacer usar la Biblia. Para estos detalles es importante ver el texto. Capítulo 14, por favor. En el verso 24. ¿Lo tiene, iglesia? Verso 24 dice: y les dijo: esto es mi sangre. ¿De qué, iglesia? Del nuevo pacto. ¿Que qué dice, iglesia? Que por muchos es que Jesucristo viene y dice: yo voy a cumplir la ley, no vengo a abrogarla. Y en este verso Jesucristo testifica, cuando instruye acerca de la cena del Señor, de que el derramamiento de su sangre era para poder ofrecer a la humanidad una nueva oportunidad, un nuevo pacto, para que pudiera el hombre, después de estar muerto en delitos y en pecados, a través de Jesucristo, volver a tener vida. Capítulo 2 de Efesios dice que nosotros estábamos muertos, pero que Cristo nos dio vida. Y el comentarista de Reina Valera, entre paréntesis, coloca: por gracia sois salvos. ¿Cuántos son salvos de los que están en este lugar? ¿Y por qué somos salvos? ¿Acaso no por aquel Jesús que vino a cumplir la ley? ¿Acaso no por aquel Jesús que derramó su sangre y nos ayudó a que fuéramos parte de un nuevo pacto? ¿Acaso no es por Jesucristo? Dígame amén si usted así lo cree. Hechos capítulo 9, por favor. Capítulo 9, por favor, de Hechos. Capítulo 9.
En el verso 1, cuando este evangelio, este mensaje empezó a tomar fuerza, Pedro en su sermón, él dijo: ustedes han matado a su Mesías, han matado a su Salvador. Y encontraremos en la historia del cristianismo a un acérrimo creyente fariseo, hombre celoso, que cuando quizás escuchó estas palabras, al ser un docto de la ley, él sintió ofensa en su vida. Y este hombre se volvió un perseguidor de la iglesia. ¿Sabe de quién estamos hablando? ¿Cómo no? No se llamaba Pablo. Saulo de Tarso. Vea conmigo por favor el capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, como dice iglesia, los trajese presos. ¿A dónde? A Jerusalén. Saulo de Tarso se volvió un hombre que al ver el nacimiento del cristianismo quiso estorbarlo. Aquel hombre se volvió un perseguidor horrible. No me imagino las cosas que este hombre hacía, pero note su convicción. Él estaba defendiendo lo que como fariseo él había aprendido. O sea que según su entendimiento, él estaba haciendo la obra de Dios, sin darse cuenta que era parte nada más de un grupo religioso que tenía teoría, pero no tenía un estilo de vida de aquello que Jesucristo había venido a hacer. Hoy en día usted y yo somos defensores celosos del Evangelio, pero note hasta qué punto hemos llegado. Me ofende, me lastima que una persona ocupe, ¿qué decirle?, un arito. Pero no me ofende si yo me estoy pudriendo por los odios que tengo en mi corazón. Y entonces seremos unos Saulos de Tarso, que con celo defendemos lo que conocemos, pero en el corazón no hemos tenido un encuentro con Cristo. Estaremos en una tradición nada más, porque el mundo ya no necesita una tradición. El mundo necesita no personas que sepan hablar, sino personas que cuando se acercan, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dele un abrazo. Cuando caminemos por las calles, buenas tardes, buenos días, ¿cómo le va? Una sonrisa. Que cuando alguien llegue, que se va desboronando ante usted, usted le diga: mire, confíe en el Señor, yo tengo serias complicaciones, pero créame que estoy esperando en lo que Él hará. Y eso transforma la mente, el corazón de otros. Y no sea que entre nosotros mismos estemos defendiendo lo que no necesita defensa. Porque al final allá afuera es donde tenemos necesidad. Al final aquí los que estamos, mire, no se complique la vida. Usted ve a alguien que tiene serios problemas, póngalo en las manos de Dios. Él sabrá hacer. Pero no nos pongamos en pleitos, no nos pongamos en diferencia, no nos pongamos en contienda. Digámosle al Señor: Señor, mi labor ya la hice. Yo le dije a aquel hermano que fuera mejor en esto y en esto. Señor, ayúdale, haz tu obra en su corazón y póngalo en las manos de Dios. Pero no se mete en problemas, porque el cristianismo no avanza cuando la iglesia está metida en pleitos. El cristianismo avanza cuando a la iglesia le interesa una tan sola cosa: mostrar el amor de Jesús a todos los demás. Solamente. ¿Por qué nos complicamos la existencia como cristianos si la misión es simple? Sigamos la obra que Jesús ha iniciado. No perdamos el tiempo. Para el próximo domingo yo quiero hacerle un reto muy especial. ¿Cuántos podrían despojarse de unos 50 centavos, $1, para poder traer un juguete a este lugar? ¿Cuántos podrían? Levánteme la mano, ¿cuántos podrían? Un juguetito. Y el próximo domingo, desde miércoles, voy a pedir que me pongan esa cajita. Usted viene y deposite ese juguetito ahí.
para el martes 24, a eso de las 3 de la tarde, antes del culto de nuestra iglesia de día 24, nos vamos a ir a esta colonia aquí enfrente, donde hay necesidad. Y con el Ministerio de Niños vamos a armar, que de hecho hoy es la capacitación, y van a colocar ese reto, una actividad para niños. Para irle a decir a esa gente, el Señor te envía esto, Cristo te ama, Él tiene un plan para tu vida. Y eso va a cambiar la mentalidad, eso restaura el corazón, a que solo vayamos con una Biblia y no hagamos más nada. Antes, con la célula de Bosques de Lourdes, también iremos a repartir panes a aquellos que no tienen para comer ese día. Irle a decir a un indigente, Cristo nos dijo que te trajéramos esto. Ese cristianismo es el que se necesita en este tiempo. Ese cristianismo es que la gente tiene hambre de este tiempo. A un Cristo que les abrace, pero a un Cristo que les restaure en las necesidades que los están aturdiendo completamente. Y usted y yo podemos decir, pastor, ¿cómo puedo dar si yo no tengo? Y le voy a hacer un gran reto a su corazón. Cuando usted da de lo que no tiene, las puertas de los cielos le son abiertas a usted. Porque usted no da por ego. Voy a dar $10,000 para que hagan esa fiestecita ahí. No, hombre. No. Cuando se escucha de aquella mujer que dio ofrenda ante aquellos hombres que llevaban, no sé, grandes manojos de dinero, al Señor le encantó más aquella mujer que llevó 2 blancas. Probablemente monedas para un pordiosero, pero es que al Señor no le interesa la cantidad, le interesa el corazón con la que usted damos. Amén, iglesia. Bueno, pero no es el tema ese. Un pequeño detalle de historia. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, también encontraremos, iglesia, el surgimiento de la iglesia romana. Y acá hay un personaje interesante. En la historia ubicamos en el 312 más o menos después de Cristo a un hombre que era emperador político y su nombre era Constantino. Este hombre, en todos los libros de historia, vamos a encontrar de que él relata de que tuvo una visión antes de ir a una batalla y de que él observó de que aquel cristianismo que estaba tomando fuerza, él vino y encontró en su visión como la necesidad o la instrucción de unificar con ellos. Cuando usted y yo vemos eso, es lo que hoy prácticamente hemos venido a entender, después de muchísimos años, como la Iglesia Universal Romana. Cuando nosotros vemos la historia, a veces nos preguntamos, ¿cómo se formó el catolicismo, por ejemplo? ¿Cuándo inició? Fue en este suceso. Hubo una etapa en la historia en que la iglesia tenía gobierno no solamente espiritual, sino también político. ¿De dónde surge ese fenómeno de esto? En el 312, Constantino, siendo emperador, un hombre político, empezó a dar ciertas potestades a la iglesia que al final la volvieron fuerte. ¿Hasta cuándo usted y yo, en la historia, observamos un cambio en esa situación? Aproximadamente hasta por los años de 1500. Han pasado aproximadamente 1200 años, más de 1000 años. Cuando un hombre que yo sé que lo quisieron linchar al pobre, pero se atrevió a defender la palabra de Dios. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Martín Lutero, el reformador, el protestante. Aquel hombre que tuvo el valor de salir a colocar 95 tesis en donde expone lo que la Biblia enseña. Y desde esa reforma, que déjeme decirle que fue un 31 de octubre de 1517, el día en que hizo eso Martín Lutero. Y encontramos a un hombre que viene a entregarle a la iglesia un resurgimiento
por una sola necesidad: que la palabra sea el gobierno de la iglesia. Que la palabra sea el gobierno de la iglesia. En mi corazón hay algunos retos grandes. Y fíjese que me agrada que la iglesia haya avanzado mucho para esta época. Pero me duele en el corazón que mientras más iglesias cristianas evangélicas se aperturan, hay más división en el cristianismo evangélico. Y eso es doloroso, porque no podemos compactar. Quiero ver la siguiente parte del video. Si me ayudan, por favor. Y présteme la atención a esta segunda parte. Antes tenían todo en común Volumen. y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Así es como estamos hoy. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. El principio de este video dice: antes se reunían en las casas para compartir todo lo que tenían. Hoy competimos por quién tiene la mejor casa, quién tiene el mejor carro, a quién le va mejor, quién viste mejor, quién alcanza más rápido las metas. Y al final, como iglesia, nos seguimos proyectando grandes cosas, pero la luz de Cristo no alumbra a nadie. Efesios capítulo 5 en el verso 14 dice: despiértate tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Capítulo 3 de Colosenses, nuestra base, decía que en nosotros more la palabra de Dios. Usted y yo queremos ser hombres y mujeres que le den fuerza a lo que el Señor quiere hacer. Despojémonos de todo el egocentrismo que a veces nos está agobiando. No podemos ayudar a otros si no quito el interés individualista sobre mi persona nada más. Necesitamos que hoy más que nunca mostremos a Cristo. Muestre a Cristo, muestre a Cristo. Cuando Constantino hizo esa labor de unificar y de volver un sincretismo, una fusión, una mezcla de pensamientos religiosos, provocó mucho daño, mucho dolor en la identidad de la iglesia. Pero hoy en día, usted y yo estamos abandonando la cruz por cualquier cosa. Y quiero dejar en su corazón una reflexión que marca mi corazón. Habemos muchos y atravesamos momentos de dificultad, sí, pero por favor tenga cuidado, porque habemos muchos que los problemas que están atravesando los queremos ocupar como la excusa del por qué yo me he vuelto un mal cristiano. Y tenga cuidado, porque el Señor le puede quitar ese estorbo. Es que yo tengo este problema, por eso no puedo ser mejor, por eso ya no puedo servir, por eso no puedo aquí, no puedo allá, no puedo. Tenga cuidado, tenga cuidado.
Porque lo que estorba el cristianismo por la historia, Dios se encarga de quitarlo. Póngale el nombre que usted quiera. Pero al final sepa que por qué el cristianismo ha llegado hasta esta fecha es simple. Nuestro fundamento no vino a jugar a esta tierra. Vino a establecer el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino no consiste en palabras, consiste en poder. Antes los cristianos defendían con su vida. Sí eran cristianos. Como que si estuviéramos reunidos acá, Constantino manda una subcomitiva, un subgrupo organizado y dice, vaya a ver, todos los que son cristianos, por favor, pónganse de pie. Entonces vamos a ir a matar ahorita. ¿Qué haría usted si estuviéramos en tiempos así? Los llevaban al circo romano. Mi hermano creo que conoce ahí. ¿Conoces ahí? ¿Dónde era? Qué privilegio, ¿no? Y los ponían al centro. Y el César decía, ¿van a negar a Jesús? ¿Van a dejar de predicar eso? ¿Van a dejar de estar hablando herejías? Porque era la palabra usada. Y ellos decían, no, seguiremos proclamando a Cristo. Saquen los leones. Y salían los leones y los despedazaban. ¿Y por qué hacían eso, hermanos? ¿Qué ganaron? ¿A dónde les llegó el cheque? ¿A dónde les llegó la meta alcanzada? ¿A qué país los llevaron a vivir después? No, ellos sabían que su herencia terrenal era pasajera. Ellos prefirieron la herencia terrenal. Y usted y yo un día debemos saber que lo que aquí está va a terminar. Lo que usted alcance el cielo. Aquí se va a quedar. Al final nos iremos como regresamos o como venimos a esta tierra, desnudos. Jesús en el capítulo 6 por eso dijo, no se afanen, hombre. No se afanen. Ya no son gentiles. Dios sabe de las cosas que tienen necesidad. Pastor, hay que caminar en conformismo. No, tampoco. El punto es, no se desenfoque. No se desenfoque. Usted y yo necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, que nos enseñe, que nos exhorte en la sabiduría que ella tiene. Y en el verso 16 se nos enseña que cantemos con gracia cuando estamos delante del Señor. Y note algo, iglesia, cuando usted y yo adoramos al Señor, es el momento para testificar de que tan cerca de Dios usted y yo estamos. Y cuando en el corazón no hay cantos con esa gratitud, con esa gracia, con esa celebración, solo demuestra una cosa: nos hemos olvidado quién es nuestro restaurador, quién es nuestro fundamento, quién es nuestro pronto auxilio, quién es nuestra fuerza, quién es nuestro escudo, quién es nuestro sanador. Porque usted y yo podemos esta mañana estar derrumbados, y Pablo en una ocasión lo dijo, podemos estar en el suelo, pero no estamos destruidos, hermano. No estamos destruidos. Y al final entonces, pastor, ¿por qué no predicó de esto? Porque el cristianismo que se ha mantenido por más de 2000 años, hoy necesita a hombres como usted y como yo. La pregunta de esta mañana es, ¿seguiremos igual después de esta mañana, viviendo una tradición? ¿O empezaremos a tener el cristianismo como un estilo de vida, en donde le digamos al Señor, Señor, me cansé de la rutina, ayúdame a que pueda ayudar a otros? Y en lo poco que usted pueda, hágalo. Jesús redujo el servicio, no redujo en el sentido de minimizarlo, sino para medir capacidades. Y él decía, un vasito de agua que tú le des a uno de estos pequeños, me lo estás haciendo a mí. Pastor, yo no tengo dinero para servir. ¡Ja! ¡Gloria a Dios! No se necesita. Solo necesita su corazón. Defienda el cristianismo que hasta esta fecha sigue en pie. ¿Y qué es lo que defendemos? ¿Un movimiento? No. Mateo capítulo 16, verso 18. Pedro, edificarás sobre el Petros, que soy yo. Cristo es la roca. Y la iglesia jamás
será destruida, porque Él va al frente de nosotros y nos llevará de victoria en victoria y de poder en poder hasta que Cristo aparezca en las nubes y cumpla las promesas que Él ha dicho. Denle al Señor esas fuertes palmas, iglesia. Él es digno, 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 digno de gloria. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle?